Bien, ya estamos grabando. La clase de hoy es, o su finalidad es poder cerrar de una vez esta primera parte de esta parte del curso, que tiene que ver con el diseño y las buenas prácticas en torno a la visualización. Así que para poder cerrar esto, vamos a tener una clase completamente dedicada al diseño de visualizaciones, ¿ya? En ese sentido, y antes de empezar con la materia en sí, a modo de respaldo, quería comentar de que probablemente desde el punto de vista del diseño haya muchas cosas que vayamos a obviar y que no tengamos consideradas desde el punto de vista de la disciplina en sí. Aquí lo que estoy tratando de hacer es capturar algunos temas importantes que están relacionados con la visualización y por eso digo que probablemente se me estén escapando un par de cosas ahí entre medio, ¿ya? Eso solamente como disclaimer, como dicen algunos. En lo que vamos a ver hoy, vamos a comenzar hablando de los principios visuales, que son algunos conceptos que uno de forma intuitiva posee, pero que ahora los queremos formalizar para que los tengan en cuenta al momento de hacer las visualizaciones. Después vamos a hablar del color, desde el punto de vista de cómo se puede llegar a utilizar el color. Y después de eso, aunque aquí no está descrito, vamos a agregarlo al tiro. Vamos a hablar de buenas prácticas en términos del diseño al momento de construir algún tipo de visualización y bueno, en general, para que lo tengan en consideración, tal vez no para esta presentación, sino que para las que vienen más adelante. Así que bueno, vamos a comenzar por los principios visuales. Y para eso quería comenzar con esta imagen, que no sé, me imagino que más de alguna les debe resultar familiar. No sé si hay alguna que hayan visto en algún programa de televisión o en alguna cadena que le hayan mandado, estos típicos desafíos que envían por redes sociales. ¿Ya? Aquí no sé si vi la otra vez en una clase que podían hacer votaciones, pero creo que para variar no tengo idea cómo activarla yo desde acá. Así que, Se hacen desde la página y hay que hacerlas como antes. Mejor entonces, con... ya, Lo que sí voy a hacer es como con sí y no en claro. participante y demostrar como el recuento. Entonces, creo que voy a hacer eso. Aquí, en este caso en particular, bueno, de todas las imágenes en general, gracias a todo esto por la explicación. Aquí hay varios juegos que tienen que haber visto en algún momento, por ejemplo, este que está al medio, que te preguntan si es una señora, una jovencita, o este de acá, qué es lo que están viendo. No sé si aquí, por ejemplo, ya que no puedo hacer la votación, voy a recurrir al chat. En la imagen de acá, a ver cómo activo el lápiz acá. Aquí. En esta imagen que está acá, ¿ustedes qué animal ven ahí? Pueden escribirlo en el chat para ver si hay diferencia de opiniones, pero decidan uno solo. ¿Ok? Ok. Ya salieron dos opciones de inmediato. Un patonejo. Ahí Javier dice que ve los dos. Está un poco más allá, más allá de lo evidente. Eh, claro. Ya, en el conteo rápido, ya como Javier dijo los dos y Bastián lo llamó patonejo, ahora todos están con la opción ambos. Pablo dice que no alcanza a ver el conejo. Bueno, aquí donde está la trampa. Bueno, para Pablo que no ve el conejo, ahí está el ojo, esta es la nariz del conejo, entonces el pico del pato terminan siendo las orejitas del conejo. ¿Ah? Obviamente ahí si le tiro unos bigotes, ahora sí parece un conejo. ¿Ya? Estos temas de percepción, al igual que el de acá abajo, que este de acá, que si preguntan si ven una mujer o si se ve una anciana, o este de acá que parece que fuera una mujer, de hecho aquí si bueno, malamente le pinto los labios, puede dar la sensación de que hay una mujer ahí, pero si por ejemplo yo ahora cambio el color y empiezo a pintar acá,
y esto lo pinto con un amarillo súper notorio, esto podría dar la sensación de que es un saxofonista y que está tocando música. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, de acuerdo a la percepción de cada uno, puede ver cosas distintas, y eso es lo importante de estos conceptos que vamos a ver ahora, que en la eventualidad, el cerebro es el que nos hace asumir ciertos patrones, y en base a eso va a ver las cosas de una cierta forma. Entonces, todos estos conceptos que vamos a revisar están orientados a ver cómo yo los puedo utilizar a favor de la construcción de visualizaciones. Entonces, vamos a comenzar con este, que es el de la proximidad, que está relacionado con esta capacidad, de acuerdo a las distancias y a la distribución de lo que yo estoy viendo, puedo asumir ciertas cosas. Por eso el primer ejemplo que está puesto ahí está relacionado con las constelaciones, dejando de lado la imaginación que tuvieron para poder decir que eso tiene forma de un Pegaso. Sí es cierto que la forma de construcción fue unir y tomar de acuerdo a ciertas distancias y distribución, es decir, esta parte de acá la voy a tomar y forman parte de una constelación, porque esta estrella forma parte de esta constelación y no de una que puede estar por acá. Entonces, dado eso y ese conjunto de puntos, uno asume una cierta distribución. En la formalidad, a ver, ahí, en la formalidad, por ejemplo, ahí que ustedes ven distribuidos, estos son 5, a ver, el de la izquierda es de 6 por 4, son 24 puntos distribuidos, el de al lado también son 6 por 4, también son los 24 puntos, pero si se fijan, hay un ligero espacio mayor en el primero, en el eje horizontal. Voy a cambiar el color de nuevo de esto. Hay una mayor distancia aquí que en vertical, y acá la diferencia es distinta. Y esa pequeña diferencia, no sé por qué el puntero me hace eso, esa pequeña diferencia hace que esto uno lo pueda ver en una distribución de columnas, y este lo vea en una distribución de filas. ¿Ya? Solamente por un tema de proximidad. Después lo que tenemos es el concepto de similaridad. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? No relacionado con el Spider-Man, o bueno, sí, de alguna forma sí. Es que uno en ocasiones puede ver acá, por ejemplo, en un gráfico, distribuciones que además de la proximidad, uno empieza a evaluar ciertos puntos en común, y eso te hace decir, eso te hace decir que aquí hay algo en lo cual yo puedo ir agrupando. Ya, por ejemplo, en la parte de arriba, yo tengo puntos de un color más azul, medio celeste, con los grises, entonces puedo establecer diferencia entre ellos independientes de la proximidad, o acá abajo donde se separan cruces con cuadrados, donde evidentemente yo puedo ver similitudes entre ellos. Por eso quería poner esta imagen de acá. No sé si alguno de ustedes ha visto o leído Slam Dunk, pero esta es una foto, una imagen que hicieron para el final de la serie, donde mostraban como a los mejores jugadores de la serie en sí, y fácilmente por los uniformes de cada uno puedes identificar al equipo al que pertenecen. Aun cuando ustedes no hayan visto la serie, pueden identificar a qué equipo pertenece cada uno solamente viendo los uniformes de cada jugador. Entonces ahí tenemos un ejemplo de similaridad. ¿Sí? Ah, pensé que había una consulta. Cualquier cosa interrumpan nomás, ustedes saben. Entonces, con algo tan simple como eso, uno puede identificar a los diferentes jugadores de los diferentes equipos que están aquí. Por otro lado, está el encierre o el encuadre, que es ayudar visualmente a visualizar algo dentro de un entorno global. ¿Ya? El ejemplo más directo que podemos utilizar es justo la diapositiva anterior, ¿ya? Donde como un Inception dentro de la diapo, tengo la diapo dentro de ella, y ahí, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? En que cuando quise dar el ejemplo del gráfico o la parte visual un poco más aplicada, directamente hice un encuadre respecto a esto para poder hacer una diferencia y mostrar, por un lado,
la imagen como para relacionar fácilmente el concepto y el ejemplo práctico. Lo mismo que se está usando en esta misma diapositiva. Tengo algo contextual o algo para que le llame la atención en la imagen de la izquierda y después a la derecha tengo el ejemplo. Entonces eso sirve mucho cuando tengo en algún panel y tengo muchos gráficos, si es que quiero establecer ciertos límites dentro del mismo, puedo enmarcarlos o destacarlos de alguna forma para que se puedan notar mejor. ¿Ya? Después de eso, tenemos el concepto de el cierre. ¿Ya? Las figuras que están viendo aquí, y ahí hay dos del ejemplo del principio, esa completitud que yo hago de asumir qué es lo que está, cómo va a venir después esto, me permite poder decir, independiente de que yo no lo estoy declarando, que aquí hay figuras. Acá está el triángulo, ahí uno puede visualizar con harta imaginación que hay un cubo, y en esa animación, a pesar de que son puros puntos moviéndose, uno lo puede relacionar directamente a un dálmata caminando. ¿Ya? Solamente, y aquí este yo creo que es uno de los conceptos relevantes. O sea, bueno, todos en su medida son relevantes, pero este es interesante desde el punto de vista de cómo el cerebro es capaz de rellenar un cuadro sin tener la información completa, y uno asume qué es lo que está viendo. ¿Ya? De hecho, el otro ejemplo que tengo para esto, que es este de acá, ustedes en el dibujo también uno puede ver un montón de siluetas, pero fácilmente yo puedo interpretar que ese conjunto de siluetas están representando a Batman. ¿Ya? Solamente porque estoy familiarizado con él y con el concepto. Que esto va muy de la mano con el tema de la continuidad. En este, por ejemplo, el de cierre, lo que hace es que el cerebro busca completar, ¿ya? Algo, y el de continuidad, aparte del tema de, ¿cómo se dice? Aparte del tema de completar, me ayuda a poder establecer que, de cierta forma, independiente de que yo no esté entregando información completa, sí se logra entender el mensaje que estoy mostrando. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué es lo que busca mostrar esto? Y es un ejemplo práctico que aparecía en el libro en el que me basé para hacer la clase. Si yo, por ejemplo, elimino los ejes de un gráfico, solo por un tema de continuidad, yo podría visualizar claramente dónde parte el eje solamente porque todas las barras parten de un punto común, que es algo parecido a las prácticas que tuvieron ustedes al principio con E3, que como ustedes pudieron comprobar, al principio no era directo poner los ejes, simplemente estuvieron poniendo los bloques, pero al tener todos los bloques alineados, no era tan necesario tener un eje. Así que eso provocaba una cierta ventaja. Entonces, en ese sentido, de una u otra forma, siempre es recomendable y se puede utilizar esto para tener una buena continuidad, ¿ya? Finalmente, el último concepto es el de conexión. El concepto de conexión, el uso que uno le da es a cosas que a lo mejor desde el punto de vista de cómo están representadas, no necesariamente me dan a entender que tienen una conexión, si yo simplemente las vinculo de alguna forma, dan a entender de que están relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, si es que yo tuviera aquí, no sé por qué me está haciendo esto. Bueno, si es que yo tengo por acá un punto y tengo varios puntos así, bueno, no me está ayudando el pad en esto. Y por ejemplo, me equivoqué, fallé en el color. Y ahora, por ejemplo, yo hiciera otra figura por acá. Eventualmente yo podría asociar esto a los que, bueno, se supone parecen círculos, los podría comparar con
con los triángulos y los puedo separar. Pero si yo a esto, por ejemplo, los empiezo a unir de esta forma, ya por el hecho de la conexión, puedo entender que independiente de cómo estén relacionados entre ellos, la conexión es más fuerte entre los que están unidos. Y esto en general, ¿dónde se justifica? Desde el punto de vista de los gráficos de línea, por ejemplo, donde al principio todo se hace con puros puntos, pero uno aprovecha de unir los puntos para establecer bien la secuencia que hay y cómo ver más rápido las tendencias y el comportamiento que puede tener una serie de tiempos, por ejemplo. En las series de tiempos en general yo podría mostrarlas directamente con los puntos que las componen, pero yo agrego las líneas y a veces elimino los puntos para poder establecer las conexiones que hay entre las diferentes medidas. Y eso puede ser mucho más útil que simplemente mostrar los puntos. ¿Ya? Ok. Como les decía, esta parte era más o menos rápida, porque era simplemente explicarle estos conceptos que eventualmente pueden llegar a utilizarlos de alguna forma. Entonces, no sé si es que tienen, con todo lo que les comenté, ¿hay algún tipo de consulta? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Hay algo que les gustaría saber un poco más al respecto antes de pasar al siguiente tema? Yo tengo una duda de qué pega más, por ejemplo, en la parte de completar. Ujú. Si pega más el tener como estos mensajes ocultos, entre comillas, que se tienen que descifrar, o si dejar el mensaje tal y como uno quiere que se vea. Em, yo creo que ahí depende, por un lado, del propósito de la visualización en sí. O sea, si el fin de todo lo que estás haciendo es de dejar algún tipo de mensaje, lo mejor es dejarlo más explícito, no permitir que la gente lo interprete por su cuenta, porque de repente puede ocurrir que la gente ni siquiera nota el mensaje que le estabas tratando de dar. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, por el otro, el tema de la completitud y del cierre, más que en este caso, claro, en los ejemplos, como que el uso que se le dio fue el poder utilizar esto para cerrar una idea en sí, como para dejar por debajo algún tipo de concepto. Pero desde el punto de vista de la visualización, nosotros lo vamos a tomar como un tema de simplificación. ¿Ya? Como para no tener que saturar tanto una visualización, voy a aprovechar y voy a dar uso de estos conceptos para no tener que ensuciar tanto un gráfico, siendo que con algo bien simple puede llegar a funcionar igual. Un ejemplo de eso, cuando uno hace, por ejemplo, un gráfico en Excel, por defecto, te aparecen líneas guía, te aparece todo en cuadrado, te aparecen las líneas con los puntos, si son más series te aparecen con diferentes iconos. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, a lo mejor no necesito tanta información para poder hacer el gráfico. Entonces remuevo las líneas guía, elimino los vértices de las líneas en sí y empiezo a simplificar un poco más el gráfico para que no tenga tanta carga visual y pueda ser más fácil de leer. ¿Ya? Como que el objetivo de todo esto va más por ese lado que por un tema de dejar algún tipo de mensaje oculto o algo de ese estilo. ¿Ya? Entonces Ya, ahí bueno. se aclara la duda. Sí, 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 era eso mismo. Ya, Gracias. perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Pareciera que no. Así que continuemos entonces. Bien, lo que vimos recién estaba relacionado con conceptos al momento o más bien conceptos de percepción de la gente, de qué forma la gente tiende a
reinterpretar las cosas que se le están presentando. Entonces uno puede aprovechar eso para poderle entregar más información de forma más simple. Ahora lo que vamos a ver es el tema del color, que hasta el momento lo hemos visto bien por encima, lo tratamos en la presentación anterior que tuvieron, o por lo menos la gente a la que le tomé la presentación, le hice ciertos alcances respecto al color, así que ahora vamos a detenernos un poco a conversar al respecto para que entiendan ciertos conceptos que hay detrás del uso del color y la teoría del color para que lo puedan implementar en sus presentaciones. Bien, lo primero es la definición del color primario, ¿ya? En general, por lo menos al menos hasta donde recuerdo yo, en algún curso muy inicial en el colegio, cuando nos enseñaban los colores, generalmente nos explicaban que los colores primarios son los de arriba, ¿ya? En general uno entendía que esta escala de rojo, amarillo y azul eran los colores primarios y que de ellos se desprendían todos los otros colores. Eso es cierto hasta cierto punto, y ahí es donde surgen estas otras definiciones de colores primarios. Una es la escala RGB, que es la que estamos viendo acá, la de rojo, verde y azul, que les debe ser más familiar cuando hacen ajustes, ya sea en sus televisores o en sus monitores. En ese sentido, lo que tienen las pantallas en sí, los que usan esta escala, es que es esta la combinación que genera otros tipos de colores. Ahora, si ustedes se van a la impresión y al diseño gráfico, van a ver muchas veces escalas de la escala que ven acá abajo, el cian, el magenta y el amarillo, y que la combinación de estos tres es de donde se pueden sacar todos los colores. Si les resulta familiar, o si no les resulta familiar así, a lo mejor lo han visto en su impresora con esta notación, la CMYK, la Cyan, Magenta, Yellow, Key, que es como le llaman al negro en esta escala, ¿ya? Y de hecho, si ustedes han utilizado algún editor de imágenes, van a ver que uno puede moverse dentro de estas escalas. Hay otra más que uno puede utilizar que está relacionada con el tono y la saturación, ¿ya? Estas escalas, al menos en el tono, lo que busca es establecer, voy a cambiar los colores para que quede un poco más claro. El tono lo que busca es mostrar una variedad de colores que van desde el rojo y de ahí van moviéndose hasta llegar al tono morado o violeta, ¿ya? Entonces, este recorrido de colores, se me perdió el puntero. Ahí está. Este recorrido de colores entre medio es lo que define el tono, por eso es que en algunos editores cuando uno se va moviendo a través del tono, de repente su imagen pasa por celeste, por rojo, por verde, por todos los colores hasta llegar al morado, porque es un tipo de escala que se utiliza también. Y el tema de la saturación está más relacionado con la pigmentación. ¿Qué tan intenso es un color? Entonces ahí puede pasar uno de un color muy claro a un color demasiado fuerte, y eso va a hacer variar también el tema de cómo uno va a presentar, en este caso, un gráfico, ¿ya? Entonces, eventualmente, ustedes pueden moverse entre el tono y la saturación también para manejar los colores, si es que no hay combinaciones de estas escalas. Pero en ese sentido, más allá de la definición de los colores primarios, al final lo que prima es esto, es la rosa cromática, ya que al final uno lo que ve es, por ejemplo acá, el barrido que hay entre todos los colores es lo que me va determinando el tono, y de ahí les voy a mostrar otra rosa que va mostrando el tema de la saturación. Pero en ese sentido, y obviamente que hay tonos intermedios, aquí esto es más como para ejemplificar, uno puede hacer una muestra de los diferentes colores que tiene a disposición. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá tienen
los diferentes tonos, los tonos primarios, el azul, el amarillo y el rojo. Si es que uno los combina, justo en medio aparecen sus combinaciones. ¿Ya? Azul con rojo, violeta, azul con amarillo, verde, amarillo con rojo, naranja, y después como colores terciarios están estos tonos intermedios. ¿Ya? Obviamente, si es que uno revisa esta escala, y de hecho en el mismo PowerPoint ustedes lo pueden revisar, hay una serie de tonos intermedios aquí, pero en general cuando uno quiere establecer una escala de colores y trabajar con ellos para saber cómo combinarlos, generalmente uno se basa en una gama de colores parecida a esta. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar los colores de diferentes maneras y ahí es cosa de uno decidir de qué forma los van a utilizar dentro de las visualizaciones. Y en ese sentido, les voy a indicar un par de conceptos que les pueden ayudar a definir cómo combinar los colores. La primera es una bien simple, que está relacionado con los colores fríos y los colores cálidos. Se hace un corte a un cierto nivel y en base a eso uno puede decir y puede hacer una escala simple de colores utilizando los tonos cálidos, que son los que están a la derecha, y los tonos fríos, que son los que están en la parte de abajo. Y si uno hace una combinación solamente con esos colores, va a estar en cierta forma en armonía. Hay otras combinaciones que también son interesantes de ver y de utilizar cuando uno ya quiere manejar otras cosas más complejas, que son estas, por ejemplo, aquí vemos estamos viendo la primera, que era lo que habíamos mostrado aquí, la rosa está invertida. Tenemos todos los colores cálidos, después acá abajo tenemos todos los colores fríos, que es lo que ya habíamos visto. Después de eso están los colores complementarios, que si se dan cuenta es utilizar exactamente el color opuesto que aparece en la rosa. ¿Ya? Entonces en este caso una combinación de naranjo con azul es una buena combinación si los usan exclusivamente porque son colores complementarios. O separar uno de los colores complementarios, que es el de acá arriba. Si vemos acá, el color complementario de este celeste es el naranjo, pero si yo lo separo, entonces voy a tener este naranjo un tanto amarillento, perdón, este es un rojo. Entonces voy a tener este naranjo, porque aquí está el naranjo amarillento, y voy a tener este como rosado, que es como un rojo violeta, que es como una especie de rosado. ¿Ya? Y si yo vuelvo aquí, por ejemplo, a separar esto y desconstruyo este color, tengo este de acá abajo, ¿ya? Que es una relación tetraédrica, ¿ya? Donde si yo utilizo la combinación de estos 4 colores también van a estar en armonía. ¿Ya? En versión de triada, que uno establece un triángulo y uno lo puede ir moviendo para ver cuáles son los colores que se complementan bien. De hecho, los editores de imágenes a veces tienen esta forma de, uno elige cómo quiere armar la paleta y uno va moviendo este triángulo, va moviendo el cuadrado, lo que sea, para poder establecer cuáles son los colores complementarios y armar su propia paleta. ¿Ya? Aquí más fácil, me paro, tengo aquí un color principal y me muevo un poco a la derecha y me muevo un poco a la izquierda, de lo que habíamos hablado hace un rato. Acá me muevo un tono más arriba y un tono más abajo y con eso puedo armar aquí mi propia escala de colores. O si me muevo en la saturación, puedo tener el mismo color muy intenso o un mismo color más claro, y es usarlo como escala, ¿ya? Bajando en diferentes saturaciones de un mismo color. Entonces, en base a eso, uno puede establecer diferentes combinaciones de colores para poder hacer sus informes, ¿ya? Ojo que a veces esto se tiene que tomar en consideración, además de, por ejemplo, si quieren establecer semáforos, cuando uno quiere hacer estos indicadores que muestren rojo, azul, o sea, perdón, rojo, amarillo y verde, para mostrar estados altos, bajos, o levantar alertas, o decir que algo está mal. Entonces,
uno puede utilizar estas escalas, pero teniendo en cuenta que también quiero utilizar eso y ver de qué forma lo puedo armonizar. O a veces cuando las empresas tienen colores corporativos, uno se tiene que terminar parando como base en el color corporativo y después de eso ver los demás. A veces las marcas también tienen un manual de marca donde te explican y te dicen cuáles son los colores que hay que utilizar, porque afortunadamente ahí los diseñadores gráficos nos ahorran trabajo y ellos mismos establecen las líneas que se deben respecto a las combinaciones de color y a la composición de gráfico. Entonces ahí te entregan hasta la fuente que hay que utilizar, los tamaños, los colores, la gama de colores, cuál es el color complementario, etcétera. ¿Ya? Pero como digo, a veces eso no está, entonces uno tiene que empezar a manejarse a través de los colores corporativos y complementarlos de alguna forma como lo hemos estado viendo acá. Entonces, ahora vamos a ver otro tema más que está relacionado con qué hacer al momento de construir una visualización. Pero antes de pasar a eso, no sé si alguien tiene alguna consulta como para verla ahora. ¿No? Pareciera que no. Bueno, mientras tanto, no sé si esto me va a dejar. Me parece que sí. Estoy aprovechando de dejar una... Bueno, ahí le voy a ajustar el tamaño, pero para aprovechar de mostrárselas ahora mismo. Va. No sé por qué no me deja hacerle el zoom a esto, pero esta es una rosa cromática un poco más avanzada, ¿ya? Oh, a ver, en alguna parte aquí le podría hacer, debería hacerle la lupa. Bueno, esa no es. A ver, voy a volver a intentarlo. Ah, parece que no me funcionó. Ya bueno, se las voy a mostrar así nomás. Acá, como pueden ver, la rosa en sí se está moviendo no solamente a través de los diferentes tonos de colores, sino que te presentan, ahí no sé si lo alcanzarán a ver bien, pero hay como 5 tonalidades, claro, 5 tonalidades respecto a la saturación de un color, desde un color muy intenso de cada uno, que es más o menos lo que habíamos visto hace un rato, hasta un color muy claro que se va decolorando. Entonces, ese nivel de saturación es el que ustedes pueden ir manejando para poder establecer visualizaciones, como decía en la diapo anterior, de carácter monocromática. ¿Ya? Que era lo que estábamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, si es que no hay ninguna duda respecto a esta parte, pasemos directamente a la última parte de la clase, que está relacionada con algunos consejos respecto a la visualización, cómo construir las visualizaciones. Lo primero está relacionado con la distribución. ¿Ya? Y mientras les estoy hablando, probablemente, si es que están viendo la presentación, van a tener una determinada secuencia de lectura acá, y eso es un poco lo que uno tiene que vigilar y que uno debería controlar cuando uno está haciendo una visualización. ¿Ya? ¿A dónde voy a captar primero la atención y dónde va a seguir leyendo la gente? Y pensar la visualización en ese sentido. Ver qué es lo que quiero que vean primero, entonces le doy el foco a eso, después le doy el foco a otras cosas más, y ahí, como dice, por último, uno va a terminar leyendo esto de aquí. ¿Ya? Si están acostumbrados a ver este tipo de imágenes, probablemente empiecen a leerlo de otra forma, pero en general, cuando alguien no está acostumbrado, no está preparado a lo que va a ver, generalmente
sigue la secuencia tal cual como lo dice esta diapo. Entonces, el orden en el cual ustedes presentan esto es importante. Otra cosa adicional respecto al orden. La secuencia en la cual ustedes están presentando la visualización. Porque en ocasiones, por ejemplo en este caso, que esta es la típica explicación, no sé cuántos de ustedes leerán manga, por lo menos en la primera clase recuerdo que había gente que leía Shingeki, así que por lo menos hay una cantidad no menor de personas que leen manga, y si lo leen con los subtítulos de comunidades amigas de internet, sabrán de que el orden de lectura es al revés al de un cómic tradicional, y de hecho la forma en que uno lee es distinta al método occidental. Entonces, básicamente, ¿qué hacen ellos? Hay que leer primero las viñetas en el orden de derecha a izquierda, la viñeta de más arriba, la derecha es la primera y así yo me voy moviendo. Y los cuadros de diálogo también van de derecha a izquierda y se lee siempre primero el de arriba y después el de abajo, como lo muestra esta imagen. En general, y de hecho me dio risa porque, como les digo, yo estoy tomando un libro base para hacer las clases, y en el libro mencionaban de que uno tiene que pensar que la gente está acostumbrada a leer en Z, pero leer en Z quiere decir que siguen el orden inverso, o sea, que lo leen de manera occidental. Entonces, dependiendo del contexto y a quién le estoy presentando, hay gente que lo va a leer, oh, me salió súper choque esa flecha, lo van a leer así, o si lo ven de forma oriental, lo van a leer así. Entonces ahí hay que tener ojo en quién es el público. Ahí otra vez nos vamos como a la clase 1 de este ramo. ¿Quién es mi público para pensar en el orden? ¿Ya? Es muy importante tanto la secuencia como el orden en el que yo presento las cosas. Por eso en general, cuando uno hace un panel de control, los números grandes, los importantes, los que resumen toda la actividad, los muestran en la parte de arriba y después hacia abajo dentro del mismo panel van los gráficos, porque lo primero que van a ver la gente, que va a ver la gente son los números que están arriba. ¿Ya? Otra cosa que pueden tener en consideración para esto, que de hecho pregunté si podía explicar esto porque tienen un test asociado, tiene que ver con esta relación de 3/4, ¿ya? O el Golden Ratio, que básicamente habla de cómo uno tiene que estructurar una visualización favoreciendo, para hacer la aproximación, una relación 2/3, 1/3. Esto ustedes lo pueden ver en diferentes partes. Si ven composición de fotografía, si ven en encuadres de cómics, si lo ven en montajes de películas, en general siempre recomiendan esa relación de los 2/3. Entonces, eso, ¿cómo se utilizan las visualizaciones? Bueno, presentando en la parte del 2/3 la información relevante y dejar la información complementaria en el tercio restante. Y así uno puede separar un área de reporte para poder presentar y darle relevancia de esta forma a lo que yo quiero. Entonces ahí establece uno una secuencia de cómo ver las cosas y en base a eso orientas a la gente a que lo pueda leer como uno lo necesita. ¿Ok? Ahí si quieren después, o sea, más que si quieren, les recomiendo la lectura, es bastante ligera, así que debería serles simple de leer, y la idea más o menos esta, de relacionar a cómo yo distribuyo dentro de una pantalla lo que quiero mostrar. Y eso igual va de la mano con la forma en la que voy a presentar esto. Si es que va a ser en una página web, si es que va a ser en una página estática, como si voy a permitir que la gente haga un scroll y que vaya bajando a través de la página que estoy mostrando, o lo tienen que ver todo en una primera vista y ahí la distribución también tiene ciertas modificaciones. Bien, después de eso, la otra recomendación tiene que ver con no saturar.
Ya, por mucho que se vean bonitos algunos chistes y cosas, como por ejemplo esta diapositiva de acá, esta diapositiva en sí es horrible desde el punto de vista de la saturación de información que te están entregando. ¿Ya? Es como un tanto complejo de ver y te genera harto ruido. Entonces hay que tener ojo en cómo uno utiliza los diferentes recursos que te entregan las herramientas y cómo estoy confeccionando el reporte, porque de repente por entregar tantas cosas y ponerles tantos efectos y cosas extrañas, puede que esté perdiendo el objetivo de la presentación. Entonces ahí, ojo con eso, siempre traten de llevarlo a algo más preciso, algo, algo conciso. En ese sentido, siempre ser más simple pero efectivo. Ya tratar de alguna forma de que con lo que estoy presentando sea suficiente y que cumpla mi objetivo de poder dar a entender el mensaje, que se pueda leer, en este caso, los gráficos y las visualizaciones, y que todo esté bastante claro, para que no dé a interpretaciones que yo no quiero por parte de mi audiencia, o que genere distracciones al respecto, o algún otro tipo de evento inesperado, ¿ya? Desde el punto de vista de una presentación. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Como les digo, estaba totalmente enfocado en cerrar todo lo relacionado con cómo armar las visualizaciones desde el punto de vista conceptual, que les quede un poco más claro el tema de las buenas prácticas, qué hacer, qué no hacer, y un par de recomendaciones al respecto, lo mismo por el uso del color. Así que desde ese punto de vista, con todo lo que vimos aquí, antes de que me empiecen a preguntar lo que supongo me van a empezar a preguntar, no sé si alguien tiene alguna consulta respecto a estos temas, algo que a lo mejor les faltó, que quisieran saber o que quisieran saber bien cómo se usa. Profe, si es que, por ejemplo, en el tema del color, si yo, por ejemplo, uso una paleta de colores que ya viene hecha, no debería haber problema, ¿verdad? No, la verdad que no. En general, claro, yo les presento esto porque de repente uno no sabe cómo construir la paleta, o la paleta que viene no es la que quiero. Entonces, ya saben ahora una alternativa y cómo hacer que esto le funcione bien a la primera. Ya, dale. Gracias, profe. ¿Ya? Héctor, ¿Sí? con el tema de la proporción de los 2/3, cuando uno lo visualiza, ¿hay alguna como función o librería que te haga eso o se programa, se va jugando como en el momento? Eh, Mira, la verdad te diría que en general cuando me preocupo de eso, siempre al ojo. Siempre es como, procure mantener una proporción de... bueno, esa no va a ayudar mucho. En general, siempre uno les va a decir, procure mantener la relación 2/3, 1/3. Ya no es como algo que sea estricto ni que tenga que ser tan al pixel, pero sí que se mantenga una relación de algo que tenga mayor dominancia dentro de un encuadre. ¿Ya? En sí, eso sí, generalmente las herramientas que te ayudan a hacer componentes visuales, de hecho el mismo PowerPoint, tiene hojas guía, o sea, tiene líneas de guía. Entonces tú puedes activar las líneas guía y en base a esas líneas también puedes ver el tema de la proporción. Ya, que a lo mejor Bueno, eso no lo cachaba. ya, sí, pues, a ver, déjame ver si es que se me pifió un poco el PowerPoint. Lo voy a abrir de nuevo para mostrarles esa parte, porque el PowerPoint en sí tiene hojas, tiene cosas de guía también. Acá con uno en vista, creo, líneas de cuadrícula. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la composición, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene justo 10. Entonces uno sabe, desde ese punto de vista ya es como por acá, ahí tú tienes la relación 2/3, 1/3 más o menos. ¿Ya? O tal vez un poquito más como por ahí. ¿Ya? Ya, ahora.
Y para abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la relación sería como algo así probablemente. Entonces está perfecto porque por un lado tienes el espacio para el título y después de eso tienes para agregar componentes abajo, y de hecho las herramientas de reportería también te pueden entregar líneas guías, y eso te puede ayudar a armar mejor todo esto. Ya, bacán. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, pareciera que no. Entonces, dado que me queda un poco de tiempo, les voy a mostrar un par de cosas que a lo mejor les pueden ser de utilidad. Déjenme ver dónde las tengo aquí. Tengo tantas pestañas abiertas que de repente se me van. Ah, estas dos. Ya. Les voy a dejar los links aquí, aunque probablemente también se los ponga en un curso. Que son estas cosas de acá. La primera es una página que me ayuda a buscar colores. ¿Ya? La gracia que tiene esto es que, si se dan cuenta, tiene el valor del color en la escala RGB, o sea, rojo, verde, azul, la HSL, que es hue del tono, S de saturación y L de lightness creo que es, o el brillo, ya que eso es lo que hace que sea más claro o más oscuro, pasar de algo, claro, como casi pasando de blanco a negro. La saturación es de poco color o bajo color, claro, de alto y bajo color. Y el de acá abajo está en el cian, magenta y amarillo, ¿ya? Entonces, dependiendo del color, aquí ustedes se van moviendo. De hecho, fíjense aquí, que si yo me voy al rojo, más rojo, tengo en la escala del hue el 0, y si yo me voy moviendo ahí en la punta, donde está la saturación al 100, o sea, es el color más fuerte, ahí yo veo que estoy en el 0 y voy a ver en esa sola escala cómo va subiendo solamente el hue, cómo se va moviendo, y en algún momento, ¡pam!, llego a 0 de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy pasando absolutamente por todos los tonos de colores. Si me muevo a la izquierda, siguiendo ahí esa escala de 3, veo cómo lo que estoy haciendo es bajando el nivel de saturación. O sea, esto es muy rojo, esto es muy poco rojo, y después, si voy hacia abajo, me estoy moviendo de algo muy iluminado a algo muy poco iluminado. ¿Ya? Entonces, si yo me voy moviendo como en la diagonal, estoy manteniendo la saturación del rojo, pero cada vez lo estoy haciendo más oscuro. ¿Ya? Y ahí están las combinaciones de las otras cosas. Cuando ustedes de repente le dicen que se acabó el cian, vean cómo se ve el cian. Puedo imprimir todo en rojo nomás. Eso como para que vean aquí. Y la otra gracia es que también si ustedes hacen desarrollo web o cuando empecemos a trabajar en Power BI o en Tableau, generalmente los colores no se los van a pedir en ninguno de estos que están acá abajo, sino que se los van a pedir en el código hexadecimal. Entonces aquí pueden ver el código hexadecimal y ustedes simplemente copian ese código y les va a aparecer el color que están dejando acá. ¿Ya? Eso como para que se hagan una idea. Esa es una página. Otra página, Image Color Picker.
Esta me gusta harto porque la gracia que tiene es que te pigmenta una imagen y te extrae los colores que están asociados a la imagen. Entonces, si tú quieres hacer una escala basada en algo en particular, tú puedes llegar, subir la imagen acá y en base a eso poder hacer tu componente gráfica. ¿Ya? Esa es como la principal gracia que tiene esta página de acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice que puedo subir una imagen. Entonces yo puedo seleccionar cualquier cosa. Ok. Entonces ahí me carga esta imagen. Aquí me muestra la paleta que tiene esto. E incluso si yo quiero igualar algún color en específico acá, tengo esta lupita. Y después ahí al lado me muestra cuál es el color que estoy eligiendo. ¿Ya? La gracia que tiene esto es que si de repente quieren trabajar con algún tipo de marca y no saben cuál es el color exacto que se está utilizando, entonces yo puedo llegar, venir a esta página y hacer ese análisis. ¿Ya? Desde el punto de vista del análisis de colores en Internet hay un montón de páginas distintas. Hay otras que no sé si esta la hace, la verdad que no me acuerdo. No, esta no la tiene. Hay una que incluso me ayuda a tener la escala a nivel de colores complementarios y cosas de ese estilo. O sea, directamente, bueno, esta parece que igual algo hace. Ahí abajo, ¿se fijan? Yo aquí elijo un verde y ahí me aparece una variación de colores basada en los tintes, o sea, en el tono. Creo que si aquí, por ejemplo, cambio al complementario, ahí me muestra directamente cuál es el complementario según la rosa. En el triádrico me arma el triangulito. Después de eso, en el análogo, a ver, ¿qué hace el análogo? Oh, se me quedó pegada la página, parece. No. Sí, se me quedó pegada la página. Bueno. Ahí, bueno, aprovechando esto, ahí lo hizo. El análogo que muestra hacia el lado. ¿Se acuerdan que les decía en la rosa que se podía mover un tono más abajo y uno más arriba? Ahí los tenemos. ¿Ya? Si lo hago en neutro, probablemente el neutro haga temas con la saturación, entonces vaya decolorando el color. Y así, ya aquí uno puede jugar y te entrega una gama de colores en específico. Aquí Daniel nos compartió otro link. Veamos lo que hace. Se fijan, es más o menos lo mismo. Entonces ahí yo puedo establecer los tonos que me acomodan. Se fijan que de forma inteligente pareciera que trata de mantener una cierta relación entre ellos. En los análogos monocromáticos, se fijan, lo único que hace variar es el tono. Los análogos se va hacia el lado, unos tonos más arriba y unos tonos más abajo. En la triada arma el triangulito. Y aquí también te permite navegar ahí entre medio como para poder tener otros tipos de tonos. Los complementarios directamente, separación complementaria, doble separación, que esta era la que habíamos visto que era como una especie de tetraédrica, la cuadrada, una compuesta a nivel de tonos, otra vez, y este que me imagino que es hacer lo que uno se le antoja. Y después abajo, otra vez, están con el hexadecimal, aquí están en el RGB, y aquí pueden ir cambiando por los demás. ¿Ya? Entonces, estas páginas les pueden ser de utilidad cuando no sepan cómo combinar las imágenes, o sea, cómo combinar los colores al momento de estar haciendo una visualización. Y así también ya no tienen por qué quedarse con los colores por defectos que te entregan las herramientas. Ahora pueden ustedes mismos construir sus propias paletas de colores y regirse por ellas. Ok. No sé si tienen alguna consulta o algo más que les gustaría saber al respecto, como para conversar de eso ahora. Si no, damos la clase por cerrada el día de hoy.
Con Gil para la presentación. Ahora. Me imaginé que alguien iba a disparar al respecto. Entonces, demos la sesión por cerrada. Voy a dejar de grabar ahora.